السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وجعل منه به أصولا ومهمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento, alabado sea aquel que enalteció el conocimiento y lo hizo motivo de felicidad en esta vida y en la otra. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar hoy miércoles bi'idhnillahi ta'ala en esta mezquita, Masjid al-Muhsinin, para seguir estudiando y aprendiendo nuestra religión, para seguir aprendiendo el Islam. Pues el único camino para ser felices en esta vida y en la otra es conociendo a Allah subhanahu wa ta'ala, conociendo tu religión. Porque aquel que nos ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala, no nos ha abandonado después de crearnos en este mundo. No nos ha creado y nos ha dejado en este mundo perdidos sin saber cómo vivir, sino que nos envió a profetas y mensajeros para que así nos enseñen cómo vivir esta vida en la que nos ha creado, en este mundo en el que estamos solamente de pasada. Es una estancia temporal para luego ir a la vida eterna, ya sea en el paraíso o en el infierno. Por eso nos envió a profetas que nos enseñaron el camino. Y el último de ellos que envió Allah subhanahu wa ta'ala fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos trajo este din, este Islam, el cual estamos aprendiendo y conociendo. Y hemos dicho que cada miércoles vamos a estudiar un tema diferente o un libro diferente. El miércoles pasado hablamos del tema relacionado con el tawhid, con el monoteísmo, con la unicidad de Allah. Y hoy, miércoles, le toca al siguiente libro que estamos estudiando, este libro se llama Ar-Risala. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió un sabio que se llama Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Es un sabio que murió en el año 386. Nosotros estamos ahora en el año 1446. Este libro que estamos estudiando, que tenéis en vuestras manos, que voy a ir traduciendo poco a poco, según las clases que vayamos teniendo, murió en el año 386. Fijaos, más de 1100 años tiene este libro que tenéis ahora en vuestras manos. Más de 1100 años. Y es un sabio de Qayrawán. Qayrawán es una zona de lo que se conoce hoy en día como Túnez. De Túnez. Es tunecino este sabio. Es tunecino de Qayrawán. Por tanto, es un sabio que nos queda muy cerca de donde estamos. Y este libro, ¿por qué lo escribió? Ya lo explicamos en las clases anteriores. Este libro lo escribió porque uno de los profesores del Corán de niños, un profesor que enseñaba Corán a los niños en esa época, en esos tiempos, le pidió a este sabio, a Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, porque él era el gran sabio de esa época, le dijo: por favor, yo estoy enseñando el Corán a los niños, a los muchachos, 7 años, 10 años, 14 años.
¿podrías escribirme un libro, aunque sea algo pequeño, una carta, una risala, que hable de cuál tiene que ser nuestra creencia sobre Allah, cuál es la creencia del musulmán, y que también enseñe cómo rezar, cómo ayunar, cómo dar el zakat, cómo hacer el hajj, para que así los niños aprendan? Entonces este sabio, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, aceptó esta propuesta y escribió esta risala que tenéis en vuestras manos. Por tanto, el objetivo de esta risala fue para niños, y la escribió este sabio, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la escribió con 17 años. Fijaos, con 17 años ya escribía libros, para que veáis lo inteligente y lo gran sabio que era este sabio, Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Y es un sabio maliki, de la escuela del imam Malik. Es un sabio maliki, y le llamaban el pequeño Malik, Malikun as-Saghir, Malik as-Saghir, así le llamaban a este sabio. Entonces, los primeros párrafos ya lo explicamos en su momento en las clases anteriores. Voy a leer ciertos fragmentos, pero no los voy a explicar porque ya lo explicamos en las clases anteriores. Están en mi canal en YouTube para quien quiera ver cómo empiezan, porque la explicamos al detalle. Dice: alabado sea Allah, quien creó al ser humano por gracia suya y le formó en el útero materno según su sabiduría, etcétera, etcétera. Después dice: me has pedido que te escriba un compendio sobre las obligaciones religiosas, es decir, refiriéndose a este profesor del Corán. Después dice: y he accedido a tu petición. En la página número 2, dice, en el segundo párrafo, dice: he accedido a tu petición, es decir, he aceptado lo que me has pedido, con la esperanza de que tanto tú como yo seamos recompensados por enseñar la religión de Allah y difundirla. Por tanto, fijaos cómo los sabios aprovechaban cualquier oportunidad para enseñar el din, porque ese es el único camino para ser felices, hermanos y hermanas. Y después dice que finalmente procedo a detallarte todo lo que me he comprometido a mencionar. Bien, entonces, después de eso, ya pasamos a explicar en lo que nos quedamos en la clase anterior. Y antes de explicar esta clase, quiero hacer como siempre antes de que empecemos alguna clase, voy a hacer algunas preguntas de la clase anterior, de la clase que dimos el miércoles pasado, para ver si estáis entendiendo, y si no, pues explicarlo más hasta que se entienda. No es un examen o algo parecido, sino para así asegurarnos de que se está comprendiendo lo que se enseña. La primera pregunta que os hago, hermanos y hermanas, y quien quiera responder levanta la mano y habla, es: ¿de qué hablamos en la clase anterior, el miércoles pasado? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Adelante, hermano. Al-shirk, ahsant. Hablamos del gran peligro que es el shirk, de caer en el shirk, en la idolatría. Jazakallahu khairan. Siguiente pregunta que os hago, hermanos y hermanas: ¿qué es el shirk? ¿Qué es el shirk? El hermano ha dicho que hablamos del shirk. ¿Qué es el shirk? ¿Qué es el shirk? ¿Sí? La idolatría. ¿Algo más completo? Adelante, hermano. Ahsanta, muy bien. Adorar todo lo que sea adorar a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el shirk. Bien. Hoy solamente 2 preguntas. En el miércoles que viene haré preguntas sobre la clase que vamos a dar ahora. La que vamos a dar ahora, inshallah ta'ala. Bien. Y este libro está escrito en prosa. Está lo que es en prosa y está lo que es en verso. Poesía, en poema, con versos poéticos. Entonces, para estudiarlo, este libro que está en prosa, lo han escrito también en verso, es decir, en poemas. Y un sabio actual, también maliki, de los malikíes, compuso todo esto que vamos a estudiar en versos poéticos, en un poema.
Yo os voy a recitar, como siempre, los versos de este poema que hablan de este libro. Es decir, esto está escrito en prosa y se ha escrito también en versos para memorizarlo, para que se pueda memorizar. Yo os lo voy a recitar y empezamos a explicar la parte que tenemos hoy, que es la que dice el Sheikh o el Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Vamos a explicar la parte que dice: creó al ser humano y sabe cuáles son sus debilidades. Allah creó al ser humano y sabe cuáles son sus debilidades, pues está más cerca de él que su propia vena yugular. No hay hoja de árbol que caiga sin que él sea conocedor de ello, ni grano en el seno de la tierra o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Él está establecido sobre su trono y domina todo su reino, posee y siempre ha sido así los más bellos nombres y sublimes atributos, y alejado sea de que sus atributos hayan sido creados o sus nombres inventados. Esta es la parte que vamos a explicar hoy, inshallah ta'ala. Procedo a recitar el poema en árabe y acto seguido empezamos la clase bi'idhnillahi ta'ala. Dice: قال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى المالكي في نظم مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله حمدا ليس منحسرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة والتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا، وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا عون ولا شريك ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا، حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرا، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذا كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا، فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأمر
الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا. Hasta ahí. Son 91 versos poéticos que tiene este libro, esta introducción, y yo recité hasta el número 20. Son 91. Yo solo recité hasta el 20, que es lo que vamos a explicar hoy en esta clase. Y empieza diciendo, creó al ser humano, Allah creó al ser humano y sabe cuáles son sus debilidades. El autor aquí nos quiere hablar de Allah subhanahu wa ta'ala, que nosotros conozcamos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Tú no puedes amar a alguien si es una persona si no lo conoces, mucho menos a Allah subhanahu wa ta'ala si no lo conoces. Y Allah no es una persona, sino que es el creador de los cielos y de la tierra y de toda la humanidad. Por tanto, para amar a alguien hay que conocerlo. Entonces el autor nos enseña que para tú amar a Allah, déjame que te haga que lo conozcas a Allah. Quiero mencionarte ciertas características y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala para que tú lo conozcas y para que así le ames y le temas y le respetes y le valores y siempre hagas lo que Él te pide y siempre hagas lo que Él te pide. Y debemos saber, hermanos y hermanas, que nuestra creencia, la aqida, la creencia o el credo musulmán, nuestra creencia musulmana, está guardada y recopilada y se ha transmitido en libros, en grandes obras del Islam, del mismo modo que el Corán o la Sunna, los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Corán, ¿cómo se ha transmitido? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros el Corán? Después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se lo enseñó a los sahaba lo memorizaron y algunos lo escribieron. Entonces se guardó doblemente, tanto en la memoria se memorizó y se escribió también y se guardó. Y así toda generación, y así generación tras generación, memorizaban el Corán, lo escribían y lo transmitían a la siguiente generación. Después toda esa generación lo transmitía a la siguiente. Así hasta que llegó hasta nosotros. Y verás que el Corán que recitamos hoy en día no hay ninguna diferencia con el Corán que se recitó o se escribió en época del profeta sallallahu alaihi wasallam. No cambia ni un punto ni una coma. Nada, es el mismo, el que se recitó en época del profeta con el que conocemos hoy en día, gracias a que Allah nos ha favorecido a esta umma, a esta comunidad, con el isnad. ¿Qué es el isnad? Es la cadena de narradores. Es cuando los sabios dicen, yo escuché este Corán de tal sabio. Ese sabio dice, yo lo escuché de este. El otro dice, yo lo escuché de este, así hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los sahaba. Por tanto, todo se ha guardado, este Corán se ha recopilado y se ha guardado, cumpliéndose de esta forma la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dicho, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nosotros hemos revelado el dhikr, es decir, el Corán y la Sunna, y nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala dice, nosotros somos los que lo cuidamos, los que lo protegemos de que alguien lo altere o que alguien lo cambie. ¿Por qué lo ha protegido Allah? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha querido proteger este Corán? Porque como no va a venir otro profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esta es la religión que quiere Allah subhanahu wa ta'ala hasta el final de la humanidad, entonces era necesario proteger este Corán para que quien venga en el año, por ejemplo, ahora estamos en el año 1446, o lo que es lo mismo en el año 2024, para que si alguien viene en el 2400, que ninguno de nosotros estará vivo, si alguien viene en el 2400 y quiere adorar a Allah, quiera decir, yo quiero adorar al creador de todo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Se le dirá, aquí tienes el Corán. Aquí tienes lo que Allah quiere de ti. Para que si alguien viene en el año 3000 y quiere adorar a Allah, rezarle, se le diga, aquí tienes el Corán. Esto es lo que quiere Allah de ti, según el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo mismo la Sunna, los hadices del profeta, también
Los sahaba lo memorizaron, los escribieron y lo guardaron y así se lo transmitieron en generación tras generación. Y lo mismo la creencia. Lo que tenemos que creer sobre Allah subhanahu wa ta'ala también se ha guardado. Entonces esto que estamos estudiando, eso es lo que creía Abu Bakr as-Siddiq, es lo que creía Umar ibn al-Khattab, es lo que creía Bilal ibn Rabah, es lo que creía Zubayr ibn al-Awwam, es lo que creían muchos de los Abu Huraira, es lo que creía Abdullah ibn Amr ibn al-As, es lo que creía Aisha, es lo que creía Khadija, es lo que creía Anas ibn Malik, es lo que creía Abdullah ibn Abbas, es decir, todos esos compañeros y compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque la creencia también se nos ha transmitido con el isnad, con la cadena de narradores, Y entonces aquí el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani empieza diciendo y nos dice: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. En español, creó al ser humano y sabe cuáles son sus debilidades. Creó al ser humano. Nosotros creemos que Allah es el que ha creado al ser humano y a todo el universo. Y tenéis que saber, hermanos y hermanas, que el creer en un solo Dios siempre ha sido así. Es lo más normal y lo común de toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha creído en Dios. Cada uno como le llamaba, cada uno lo que creía, pero todos ellos creían en alguien superior. ¿Cuándo empieza a aparecer el ateísmo, el negar a Dios, el negar que haya un Dios que exista? Solamente en estos últimos siglos, en estos últimos años. Por tanto, el ateísmo, el negar a Dios, no es lo común en la historia de la humanidad, no es algo minoritario, pero se le está dando mucha propaganda debido a todos los medios y demás que hay hoy en día, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero no es lo común. Por eso dice uno de los intelectuales europeos, creo que era de Grecia, dice: si tú analizas la historia de la humanidad, verás que hubo civilizaciones que a lo mejor tenían fábricas y otras no tenían fábricas. Verás que habrá culturas que tenían un parque donde jugaban los niños y habrá otras culturas que no tenían parques donde jugaban los niños. Verás que había culturas en las que había pozos y otras culturas en las que no había pozos, por ejemplo. Pero lo que siempre verás en todas las civilizaciones, siempre verás que tenían un templo donde adoraban a un Dios, siempre. Cada uno le llamaba como quería, pero siempre. Y esto yadullu ala dilalat al-fitra, de que creer en Allah es algo fitri, en español es algo por instinto natural. El creer en un ser superior es algo que Allah ha hecho que tengamos por instinto natural. Todos los seres humanos siempre han creído en un solo Dios, siempre. Es algo que no es ni es posible para, digamos, argumentar o debatir y demás, porque siempre ha sido algo que creyeron los seres humanos en este mundo. Siempre es algo que creyeron los seres humanos. ¿Dónde estaba el error? Estaba en el que cometían shirk, es decir, adoraban a otros, creían en varios dioses, etcétera, etcétera. Pero de creer que haya alguien superior, todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad siempre creyeron en ello. Incluso los idólatras de la Meca, los mushrikin de la Meca, ellos mismos reconocían que había un Dios superior, Allah subhanahu wa ta'ala, pero simplemente ellos caían en shirk, pero creían que había un Dios superior, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Y si les preguntas a los idólatras de la Meca ¿quién les ha creado?, dirán Allah. Dice otra aleya: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Otra aleya dice: y si les preguntas a los mushrikin, a los quraishitas de la Meca, ¿quién creó los cielos y la tierra?, dirán Allah. Pero ellos caían en shirk. Por tanto, por eso nos dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani: خَلَقَ الْإِنسَانِ. Allah es el que ha creado el ser humano y nosotros creemos en que se llama también
Tawhid al-Rububiyyah, el monoteísmo, la unicidad en el señorío. Nosotros creemos que Allah es el que nos ha creado, el que nos sustenta, el que nos da la vida, nos da la muerte, en el que nos resucitará, etcétera, etcétera, etcétera. Dice después, وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُ بِهِ نَفْسُ, y sabe y conoce y sabe cuáles son sus debilidades y sabe qué cosas le susurra su alma. Tuwaswisu bihi nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran conocimiento, de su ilimitado conocimiento, no solo sabe lo que tú haces, lo que tú expresas o manifiestas externamente por fuera, sino que Allah subhanahu wa ta'ala también sabe lo que tú piensas y te susurra tu alma. Lo que te susurra tu alma por dentro, también lo sabe, lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. También lo conoce. Y no solo eso, hay algo incluso mayor que eso, que saber lo que te susurra tu alma. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, este es un hadith, incluso Allah subhanahu wa ta'ala llega a su conocimiento a que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Allah nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuál es el delil? Es un bello dua que se dice, es una súplica, en el que el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía decir, y es un dua que sería bello que todos lo aprendiésemos. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart, wa ma a'lamtu wa ma asrart, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, tal como ha dicho Si Muhammad al-Imam, wa ma anta a'lamu bihi minni. Pero quise traerlo desde el principio. Allahumma ighfir li, el profeta solía decir, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa ant. En español dice Allah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta súplica, que la solía hacer el profeta, oh Allah, perdóname lo que ma qaddamtu, todo lo que he hecho, todas las malas obras que ya he hecho, y perdona también la que todavía no he hecho y las voy a hacer. Perdóname, oh Allah, todo lo que he hecho público, y perdóname también todo lo que he cometido en secreto. Fijaos qué bonita súplica. Le pide a Allah que le perdone todo, lo que ha hecho, lo que está por hacer, lo que ha hecho en público, lo que ha hecho en secreto, en privado. Todo, dice, y todo lo que me he pasado de los límites. Y aquí viene la prueba de lo que os digo. Y perdóname también lo que tú mejor sabes sobre mí. Lo que tú mejor sabes sobre mí. Es decir, que Allah nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Y después dice, pues Allah está más cerca de nosotros que su propia vena yugular, que nuestra propia vena yugular. Allah subhanahu wa ta'ala está más cerca de nosotros que nuestra propia vena yugular. ¿Por qué dice esto? Para así hacernos ver que Allah subhanahu wa ta'ala está cerca de nosotros. Allah está cerca de nosotros y conoce todo lo que hacemos. Lo que se traduce, quien conoce a Allah, lo que se traduce en que le teme más y siempre está donde Allah quiere que esté. Por ejemplo, de los hadices que se mencionan, de los 7 que estarán bajo la sombra de Allah el día del juicio, hay 7 personas que estarán bajo la sombra del trono de Allah el día del juicio. 7 grandes personas. Y una de ellas, de estas personas que estará bajo la sombra del trono de Allah el día del juicio, es, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Y una persona que recuerda a Allah a solas, que está a solas, empieza a pensar en Allah y se le empiezan a caer las lágrimas, llora. Está solo, no ha escuchado un dars, ni ha visto un vídeo, ni nada. Está solo, está pensando en Allah, recordando a Allah y empieza a llorar. Dice Al-Qurtubi, explicando este hadith, dice: ذكر الله خاليا له معناه ذكر الله بأسماء الجلال ففاضت عيناه خوفا من الله أو ذكر الله
بأسماء الجمال ففاضت عيناه شوقا إلى الله. En español dice el Qurtubi, un gran sabio maliki, dice, se refiere a este hadith, se refiere que este hombre estaba a solas y empieza a pensar en los nombres de Allah que hacen referencia a su majestuosidad. Asma'ul Jalal. Este hombre estaba a solas y empezó a pensar en los nombres de Allah que hacen referencia a su majestuosidad, a su grandeza. Porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene, lo vamos a estudiar hoy, tiene bellos nombres, tiene muchos nombres Allah. Entre esos nombres hay nombres que hacen referencia, que hablan de su grandeza, de su majestuosidad. Y hay nombres que hablan, que se refieren Asma'ul Jamal, belleza. A ti te hacen sentir más amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Hay nombres que te hacen respetar más a Allah, engrandecer más a Allah, temer a Allah. Y hay otros nombres de Allah que te hacen querer más a Allah, amarle más, estar contentos en la cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Qurtubi, este gran sabio, dice, este hombre que estaba a solas y empezó a llorar, dice, empezó a llorar por dos motivos, uno de dos motivos. Empezó a pensar en los nombres que hacen referencia a la grandeza de Allah. Por ejemplo, empezó a pensar en el nombre de Allah, el Jabbar, en el nombre de Allah, el Aziz, en el nombre de Allah, el Mutakabbir, en el nombre de Allah, el Jalil, etcétera, etcétera. O que Allah subhanahu wa ta'ala es Shadidul Iqab, etcétera. Entonces empezó a pensar en estos nombres de Allah, el Todopoderoso, el que nadie le puede, el Aziz, el grandioso, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a pensar en estos nombres y empezó a llorar por temor a Allah. Le entró miedo de que Allah lo vaya a castigar. Y cuando decimos le teme a Allah, no es como temer a una persona. Tú cuando tienes miedo de una persona, te alejas de él, te escapas de él. Pero cuando temes a Allah, te acercas a él. Cuanto más le temes, más cerca quieres estar de él, Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso este hombre estaba a solas y empezó a pensar en estos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, Asma'ul Jalal, y por eso empezó a llorar. Dice el Qurtubi, o también puede ser que empezó a llorar porque empezó a pensar en los nombres que hacen referencia a la belleza de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, empezó a pensar en el nombre de Al-Ghafur, el perdonador. Empezó a pensar en el nombre de El-Wadud, el amoroso, el que ama a sus siervos. Y empezó a pensar en el nombre de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Empezó a pensar en el Muhsin. Empezó a pensar en todos estos nombres que hacen referencia a algo bueno. Y empezó a llorar porque echaba de menos a Allah subhanahu wa ta'ala. Empezó a llorar por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, diciendo qué bello es el Señor que tenemos, es el Dios al que adoramos, Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso menciona este hadith, este hecho. Por eso quienes conocen a Allah, hermanos y hermanas, lo engrandecen más y lo respetan más. Y cuando adoran a Allah, cualquier acto de adoración lo disfrutan. Por eso muchos hermanos y hermanas se sorprenden porque hay gente que llora en el salat. Hay gente que llora en el salat, hermanos y hermanos, porque disfrutan ese salat, porque entienden qué quiere decir ese salat, porque entienden ante quién están de pie, parados frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Por mencionar un ejemplo que lo menciona Ibn al-Qayyim, fíjate de la hikmah del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando nos enseñó el salat. Es que el que está rezando está prohibido que mire al cielo. Hay hadices que dice que está prohibido que quien esté rezando empiece a mirar al cielo. Porque estás frente al rey, Malik al-Muluk, estás frente al rey, Allah subhanahu wa ta'ala. Y si tú estás frente a Allah, no corresponde que estés mirándolo ahí como si no lo respetaras, sino que agachas tu mirada, miras al sujud en señal de respeto, de humillación, porque estás parado frente al Aziz, al Malik al-Muluk, al rey de los reyes, Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solo eso, dice Ibn al-Qayyim, ¿y por qué ponemos una mano sobre otra? En el salat también eso significa el inqiyad y significa también el dhul, es decir, la humillación, porque si estás así es como que yo estoy aquí como si presumieras, pero haciendo así es más señal de
humillación ante tu Señor porque estás ante Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es que estos actos, muchos sabios, cuando tienen presente estas cosas, cuando entran al salat se olvidan de todo y saben que están frente a Allah, que no pueden levantar su mirada hacia el cielo porque están frente al Rey de los Reyes, Allah subhanahu wa ta'ala. Y después nos dice el autor en árabe: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dice el autor, y no hay hoja. Esto es una ley del Corán que empieza diciendo: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Empieza así esta ley. Entonces, por tanto, nos dice el autor Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, empieza a hablarnos del conocimiento de Allah, hasta dónde llega, hasta qué punto llega ilmullah wa ihatatullah bi khalqihi, hasta dónde llega el conocimiento de Allah, y nos dice: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Y no hay hoja que se caiga de un árbol sin que él lo sepa. Dice nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dice, por ejemplo, ¿cuál es la temporada del año, la estación del año en el que más caen hojas de los árboles? En otoño. Dice: ¿acaso alguien sabe cuántas hojas han caído en el otoño de, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuántas hojas han caído? ¿Qué persona sabe cuántas hojas han caído de todos los árboles del mundo? ¿Quién? Allah sí lo sabe. Y sabe cuánto tardó desde el árbol hasta el cielo, cuánto tardó cada hoja de todas las hojas de un árbol, cuánto tardó en llegar hasta el suelo. Y cuántas hojas cayeron. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. No hay hoja que caiga de un árbol sin que él lo sepa. Dice también los sabios, para que veas hasta dónde llega el conocimiento de Allah, dice: si toda la humanidad, si todas las personas de la humanidad se juntaran en un mismo lugar, todas las personas de la humanidad se juntaran en un mismo lugar y cada uno empezase a pedirle algo a Allah, cada uno en un idioma diferente, cada uno en un idioma diferente. Imaginaos millones y millones de personas, todos en un mismo lugar, al mismo tiempo, cada uno pidiéndole una cosa diferente a Allah, cada uno en su idioma. Allah subhanahu wa ta'ala les escucharía a todos, sabría qué quiere cada cual, y ni uno le confundiría de escuchar a otro y de saber lo que quiere el otro. Allah subhanahu wa ta'ala. Para que veáis lo grande que es nuestro Señor. Y esta risala, como os dije, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani se la escribió a los niños. هو طلب من معلم القرآن للصبيان، هو الذي طلب للإمام ابن أبي زيد القيرواني أن يكتب له هذه الرسالة حتى يعلم الصبيان. Por tanto, fijaos, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ¿qué le ha explicado en esta risala para que se lo enseñe a los chicos que enseña este profesor del Corán que había en Qayrawani? Como dije, Túnez, lo que se conoce como Túnez hoy en día, este sabio maliki, para así educar a los niños desde pequeño a conocer el ilm de Allah, que Allah todo lo conoce. Y no, sigue diciendo el autor, y no hay hoja que caiga de un árbol sin que él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Es decir, no hay algo que esté seco, verde, ni un grano que esté dentro de la tierra sin que Allah sepa cuántos granos hay dentro de esa tierra, cuántas lombrices hay en esa tierra, cuántos gusanos, cuántas tierra hay, todo lo que te puedas imaginar, eso es, y dice Allah, y todo está escrito, registrado en un libro evidente, fi kitab al-mubin, es decir, al-lawh al-mahfuz, es decir, la tabla protegida. ¿Qué es la tabla protegida? La tabla protegida es en la que escribió Allah todo lo que sucederá en la historia, todo lo que sucederá en la humanidad, en el universo, hasta el día del juicio. Todo lo que sucederá. Y lo escribió 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. قال للقلم اكتب فكتب. Allah le ordenó al cálamo que escriba todo lo que sucederá. Se lo ordenó antes de crear los cielos y la tierra 50.000 años. Y de los ejemplos que nos ponía el Sheikh Abdul Razzaq en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam es que también escribió el cálamo ahora mismo en la tabla protegida, está escrito
que tú te sentarás en esa silla, que tu hermano te sentarás apoyado al pilar, que tu hermano te sentarás en ese sitio. Está escrito en Lawh al-Mahfuz donde estamos sentados cada uno de nosotros y no va a fallar. Y el día del juicio, cuando los ángeles vengan con los sahaif, con lo que han escrito de las acciones que han hecho los seres humanos, y lo comparen con lo que hay en el Lawh al-Mahfuz, verán que es exactamente lo mismo. No cambia ni una coma ni un punto. Todo lo que había en el Lawh al-Mahfuz es lo que registraron los ángeles de Allah, subhanahu wa ta'ala. Por tanto, todo esto es lo que nos enseña este imán, el imán Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Y después nos dice, ala al-arsh istawa. Ala al-arsh istawa. Nos dice, para que conozcamos más a Allah, nos dice, y Allah está establecido, está sobre su trono. Está establecido sobre su trono. Cuando se nos pregunta, ¿dónde está Allah? Está sobre su trono. Quien dice, está en todos los sitios, es una respuesta errónea, equivocada. Allah está sobre el trono. Y desde el trono sabe lo que va a pasar en todos los sitios. Porque si decimos que Allah está en todos los sitios, significa que Allah está en un cubo de basura, que Allah está con los vertederos, que Allah está en el cuarto de baño, que Allah está... Ta'ala, si tú no quieres estar, si tú como persona nunca te meterías a un vertedero de basura, ¿cómo quieres que Allah subhanahu wa ta'ala le atribuyas eso? Por eso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el Isra wal Mi'raj, ¿dónde lo hizo? Lo hizo hacia arriba, hacia los cielos, porque es donde está Allah subhanahu wa ta'ala establecido sobre su trono. Por eso nos dice el imán Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ala al-arsh istawa. Está establecido sobre su trono. Y dice Imam Malik, esto lo transmite Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, y también está en el Musannaf de Ibn Abi Shayba, قال Imam Malik, Allahu fi as-sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Allahu fi as-sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Allah está, dice nuestro imam, el Imam Malik, Allah está sobre los cielos y su conocimiento está en todo lugar. Y su conocimiento está en todo lugar. Por tanto, aquí nos enseña el autor que Allah está establecido sobre su trono, para que así nosotros también creamos esto y sepamos que eso nos tiene que hacer engrandecer más a Allah, saber que a Allah desde ahí no se le escapa nada, nada puede ignorarlo Allah, todo lo conoce desde su trono subhanahu wa ta'ala, porque conoce todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en el universo. Y dice, ala al-arsh istawa wa ala al-mulk ihtawa. Dice después, y él domina, tiene el reino completo de todo. Allah tiene el reino de todo, el mulk. Dice Surat Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, glorificado sea quien tiene el reino, quien posee el reino, quien en sus manos está el reino. Y Él sobre todas las cosas es poderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, Allah tiene el reino de todo. Tiene el reino de todo. Dice después, وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى. Después nos dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani que posee los más bellos nombres y sublimes atributos. Allah tiene nombres y atributos, lo que se llama en árabe asma wa sifat. Asma wa sifat. Esto es lo que nos lleva a conocer a Allah. Como dije antes, tú a una persona, tú no la puedes querer si no la conoces. Imagínate que alguien te dice, hay una persona que vive en Cabrerizas. ¿Sí? Tú no tienes ningún sentido. Sí, ¿vale? Una persona vive en Cabrerizas. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Vale? No hay, en tu corazón no hay ningún sentimiento. Pero si te dicen, y esa persona se llama tal, y esa persona es muy generosa, y esa persona ayuda a los pobres, y esa persona es muy bueno con sus padres, esa persona es un gran esposo con su mujer, y a sus niños, con sus vecinos es un gran vecino, ya tú empiezas a valorar a esa persona, a querer más a esa persona. Por eso, si nosotros queremos amar a Allah, conocer a Allah, tenemos que conocer cuáles son sus nombres, cuáles son sus características, sus atributos. ¿Qué hace Allah? ¿Cómo se llama Allah? ¿Cuáles son sus atributos? Y así lo amaremos más.
Así lo amaremos más a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso, de nuestra creencia, de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de la gente que sigue la Sunnah y se aferra a la congregación, es creer que Allah tiene nombres y atributos. Creemos que Allah نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. En español, nosotros le atribuimos a Allah todos los nombres que se ha atribuido a sí mismo. Allah se llama Al-Ghafur, el que perdona, nosotros le llamamos Al-Ghafur. Allah se llama Al-Karim, nosotros le llamamos Al-Karim. Allah se llama Al-Alim, nosotros le llamamos Al-Alim. Allah se llama Al-Aziz, nosotros le atribuimos también ese nombre. Y cada nombre tiene su atributo. Si Allah se llama Al-Alim, el que todo lo sabe, significa el atributo que tiene es que sabe, que Allah sabe. Al-Alim يدل على ثبوت صفة العلم لله تعالى. الكريم يدل على ثبوت صفة الكرم لله تعالى. الرحمن يدل على ثبوت الرحمة صفة لله. Y así, cada nombre tiene un atributo. Tiene su atributo, a diferencia de los nombres de las personas. Allah, todos sus nombres tienen significados y hacen referencia a lo mejor. Y hacen referencia al significado que tienen, a diferencia de los nombres de las personas. Por ejemplo, para que me entendáis, hay personas que se llaman Kerim, hay personas que se llaman Shekir, hay personas que se llaman Muhsin, los conocemos, hay gente que se llama así, pero muchos no tienen esa característica, no necesariamente significa que tengan ese atributo. Kerim, el que se llama Kerim, ¿qué quiere decir Kerim en idioma árabe? Kerim significa generoso. Pues hay muchos que se llaman Kerim y no son generosos, son muy tacaños, no son generosos. Shekir, ¿qué significa Shekir? Agradecido. Yani Shekir es decir, Yashkur nas, es decir, es agradecido. Pues hay muchos que se llaman Shekir y no es agradecido. Le haces un favor o le ayudas a algo y no te da ni las gracias. No es agradecido. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, si se llama Al-Karim es porque Allah es generoso. Si se llama Ar-Rahim es porque Allah tiene rahma. Si se llama Al-Alim es porque Allah tiene conocimiento. Es decir, cada nombre que tiene Allah también tiene el atributo de ese nombre. También tiene el atributo de ese nombre. Y, importante, min ghairi tahrifin wala ta'til. Es decir, y no le cambiamos el significado a los nombres de Allah o los atributos de Allah. Por ejemplo, si decimos que Allah es el Rahim, es incorrecto que digamos, bueno, el Rahim significa que Allah se ríe. No, estás cambiando el significado. Rahim significa que tiene Rahma. O el Alim significa que Allah es el poderoso. El Alim significa que Allah tiene mucho poder. No, el Alim significa que Allah tiene conocimiento. Es incorrecto cambiarle el significado a los nombres o los atributos de Allah. Y lo mismo, si Allah dice, se ha establecido sobre su trono, Allah, istawa ala al-arsh, dice Allah en el Corán, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. El misericordioso se ha establecido sobre su trono. Si Allah dice, se ha establecido sobre su trono, es incorrecto que digas, no, eso no significa eso significa otra cosa. Eso significa istawla ala al-arsh. Istawla wa fihi كأن العرش كان لغير الله ثم الله استولى على العرش. Y esto es cambiar el significado del versículo. Si Allah dice استوى على العرش, significa se ha establecido. وكلم الله موسى تكليما. Dice Allah en el Corán, y Allah habló con Moisés. Y viene alguien y te dice, no, habló ahí significa otra cosa. No, lo que Allah nos diga, lo dejamos así. من غير تحريف, sin cambiarle el significado. Porque Allah nos ha hablado en árabe claro, bilisanin arabiyyin mubin, en un árabe claro. Entonces todos los nombres que nos enseña Allah en el Corán o el profeta en la Sunna o los atributos se los tenemos que asignar a Allah sin cambiarles el significado. O min ghairi ta'til, dicen los sabios, y sin negarlos. Hay ciertas sectas, por ejemplo antiguas, tal como el Jahmiyya, etc., negaban directamente que Allah tenga nombres y atributos. ولهذا العلماء يقولون الجهمي يعبد عدما. Esta secta
niega que Allah tenga nombres y atributos. A pesar de que el Corán nos dice que Allah tiene nombres y atributos. Dice Allah en el Corán, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dice Allah en el Corán, y Allah tiene los más bellos nombres. Pedid a Allah a través de esos nombres. Y abandonad, alejaos de quienes no creen en los nombres de Allah. Es como que Allah nos advierte de estas sectas, de los que cambian los significados a los nombres de Allah o sus atributos, o niegan directamente los nombres de Allah. Dice también Allah en el Corán, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Surah Taha. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Entonces Allah dice que Él tiene bellos nombres y sublimes atributos. Y nos dice también, después los sabios nos dicen, وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ. Y no intentamos imaginar cómo es ese atributo de Allah. ¿Cómo es? Por ejemplo, Allah, nosotros creemos que creó a Adam con sus manos. Le dice Allah en el Corán a Iblis, a Shaitán, le dice, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ. Le dice Allah al demonio en el Corán, le dice, ¿qué te impide postrarte ante lo que he creado con mis manos? Entonces nosotros creemos que Allah tiene dos manos, porque Allah lo dice en el Corán, pero no son como nuestras manos, son manos acordes a Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Escuchamos. Entonces decíamos que no imaginamos cómo es porque es todo lo contrario o más de lo que tú imaginas. Eso nunca lo podemos saber. Nosotros creemos eso, que Allah tiene dos manos, que Allah está establecido sobre su trono. El cómo lo ignoramos, pero sabemos que es acorde a Allah subhanahu wa ta'ala, tal como Él quiere, Allah subhanahu wa ta'ala, acorde a su majestuosidad. Y min ghairi tamthil, no decimos que Allah habla como hablan las personas, ni que Allah se ha establecido, sus manos son como nuestras manos, porque eso nunca lo hemos visto. Eso es tamthil y eso está prohibido en el Islam. Por tanto, esto también es importante conocerlo, que Allah tiene bellos nombres, sublimes atributos. Y ahora viene otro punto, inshallah, y nos levantamos a rezar, y es, ¿cuántos nombres tiene Allah? ¿Cuántos nombres tiene Allah subhanahu wa ta'ala? 99. Es una respuesta correcta, pero no completa. Jazakumullahu khairan. Allah tiene más de 99 nombres, pero solo conocemos 99. Lo que sabemos nosotros son 99, pero Allah tiene muchos más de 99. Pero lo que Él nos ha enseñado en el Corán y en la Sunna son 99, pero Allah tiene mucho más. Y la prueba es el hadith auténtico, el famoso dua, Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Entonces dice, es decir, y si hay algún nombre que tú lo has dejado oculto en el ghaib, que no lo conocemos, también te pido a través de él, oh Allah.
Este es un bello dua para alejar las preocupaciones. Si alguno tiene alguna preocupación, está mal por algo, triste, preocupado, sobre todo para las preocupaciones, alguna ansiedad y demás, y quiere curarse, que diga este dua. Porque el profeta dice que toda persona que diga esta súplica, Allah le aleja esa ansiedad, esa preocupación que tenía. Allahumma inni abduk, oh Allah, soy tu siervo, ibn abdik, hijo de tu otro siervo, ibn amatik, hijo de tu sierva. Nasiyati biyadik, yani todo, yo estoy en tus manos, yo estoy en tus manos. Adilun fiya qada'uk, yani todo lo que tú decretas para mí es justicia plena, es justicia plena. Adilun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Te pido por todo nombre que tú tengas. Te pido, Allah, por todo nombre de los que tú tienes, te pido por todos ellos. سميت به نفسك, ya sea que te has llamado tú así, أو علمته, سميت به نفسك, أو أنزلته في كتاب, o lo has revelado en tu libro, en el Corán, أو علمته أحدا من خلقك, o se lo has enseñado a alguien de tu creación, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, o lo has dejado oculto para ti, es decir, no se lo has enseñado a nadie. Antes te pido, Allah, con toda esta introducción te pido que hagas que el Corán sea primavera, alegría de mi corazón, cura para mi corazón, y cura para mi tristeza, y que aleje mi preocupación. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, todo el que diga este dua, Allah le acaba alejando esa preocupación, esa cosa que le dejaba sin dormir, sin conciliar el sueño, que está todo el día pensando en ello. Tú dices esta súplica y te lo aleja. Y esto es de los frutos de conocer a Allah a través de sus nombres y atributos. Por eso hablamos de los nombres y bellos nombres de Allah, para conocer más a Allah y saber con qué pedirle. Si yo he cometido un pecado, lo pido, utilizo el nombre de Al-Ghafur, Ya Ghafur, Ighfirli, oh Allah, perdóname. Yo no utilizo Ya Karim, Ighfirli. Es como que no tiene relación, o generoso, perdón. Y si digo ya, por ejemplo, Rahma, pides la Rahma, Ya Rahim, Irhamni, Ya Rahman, Irhamni. Si quieres que Allah te dé un trabajo, te va mal en la tienda, en el negocio, Ya Razzaq, Urzuqni, oh sustentador, susténtame. Es decir, para cada cosa utilizas el nombre de los bellos nombres, de los 99 nombres que conocemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay 99 nombres de Allah, que quien los memorice, que quien los entienda, los memorice y actúe conforme a ellos, entrará al paraíso. Fijaos, si te memorizas estos 99 nombres, es decir, aprendes qué quiere decir cada nombre, lo memorizas y actúas con lo que dice ese nombre. Por ejemplo, el Karim, uno de los nombres de Allah es el Karim. Sí, hace referencia a que Allah es generoso. Me lo he memorizado, el Karim. ¿Cómo actúo conforme al Karim, que es el generoso? Pues yo siendo generoso con los demás. Al-Ghafur, ¿qué quiere decir Ghafur? Que Allah perdona. Bien, lo he memorizado, el Ghafur, ya está, lo tengo memorizado, hermano. ¿Cómo actúo conforme a ello? Yo perdonando a la gente. Allah perdona, pues yo también perdono. Y así dice el profeta: quien haga esto con los 99 nombres, entrará al paraíso. Entrará al paraíso. Y cuanto más conozcas y entiendas los nombres de Allah, más le querrás. Dice Ibn al-Qayyim, y con esto termino, y nos levantamos a rezar: Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi, ahabbahu la mahala. Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi, ahabbahu la mahala. Quien conozca a Allah con sus nombres y atributos, lo amará, inevitablemente lo amará. Quien conozca a Allah a través de sus nombres y atributos, inevitablemente amará a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbahu Allah wa la mahala. Y termino recitando solo 8 versos poéticos de los que empezamos, del Imam Ibn Zayd al-Qayrawani, y nos levantamos a rezar. Qala al-Sheikh Ahmed ibn Musharraf al-Ahsa'i, para así terminar con los mismos versos con los que empezamos, pero solo voy a recitar 6 o 7 nada más, para no hacerlo largo.
قال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي في نظم مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال: الحمد لله حمدا ليس منحسرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة والتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعطرته وصحبه كل من آوى ومن نصرا، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا، وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. وفق الله الجميع. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.